¿Cuántos de ustedes creen que hoy pueden tener una enfermedad que en poco menos de un mes puede acabar con sus vidas o con la de sus seres más queridos? Hace un año viví uno de los momentos más difíciles de la vida humana, la muerte. En menos de 2 meses perdí 3 de las personas más importantes de mi vida. Estaba pasando por una pérdida, sintiendo el dolor de esta pérdida y ya estaba viviendo 2 más. Estas 3 personas fueron detectadas tardíamente de diferentes enfermedades. ¿Cuántos de ustedes creen que hoy realmente pueden ser uno de ellos? Si no lo saben, pues creo que tus médicos de cabecera ni siquiera podrían saberlo. Si en esta charla fuéramos 1000 personas, alrededor de 560 de nosotros podríamos tener una enfermedad crónica y no ser detectados a tiempo. Entonces, cuando la enfermedad llegó más cerca que nunca a mi vida, y la muerte también, empecé a cuestionarme todo lo que hacía. Una de las preguntas que más me llenaba de miedo y me frustraba muchísimo era: ¿quién sería esa siguiente persona? ¿Sería mi hermana? ¿Sería mi pareja? ¿Sería yo? ¿Cómo podía estar segura de que las cosas iban a ser diferentes a las que estaba viviendo en ese momento y que no iba a escuchar cosas iguales a las que nos decían los médicos, que era, pudo haber sido diferente si se hubiera detectado a tiempo, por qué no se le hizo este tratamiento, si lo hubiéramos probado todo sería completamente distinto, o por qué nunca se le hizo ese examen, ahora es demasiado tarde, y que de pronto iba a escuchar unas respuestas que fueran muchísimo más alentadoras y reales, que me dieran soluciones las que pudiera seguir. Entonces, si se dan cuenta, todas estas frases que les acabo de mencionar son muy reveladoras. Te dicen claramente que el sistema de salud tiene un gap inmenso a la hora de hacer las cosas a tiempo, que pueda tratar realmente al paciente y que pueda salvar la vida de este. La evolución, si ustedes miran atrás, la evolución de la medicina nos ha traído un sinfín de avances en cuanto a los tratamientos, en cuanto a nuevas moléculas, en cuanto a la atención al paciente, y ser muchísimo más reactivos a la hora de enfrentar la salud. Sin embargo, el exceso y el alto volumen de pacientes que hoy tenemos en el mundo, el crecimiento desbordado de nuevas enfermedades y la alta carga que hoy tenemos administrativa en el sistema de salud en particular, ha hecho que nos desconectemos por completo de lo que hoy es el médico con el paciente, y más allá de eso, de lo que vemos y vivimos como pacientes con nuestra propia salud. Lo que ha dado como resultado es que hoy el sistema sea completamente reactivo y nada preventivo. Hoy 35.8 millones de personas mueren en el mundo por no ser diagnosticadas a tiempo. Por otro lado, el 65% del tiempo que nosotros destinamos a una consulta médica está hecha para hacer procesos administrativos y hacer una revisión de datos, dejando menos de 15 minutos valiosos para la atención al paciente. Y por otro lado, ese enorme volumen de pacientes enfermos ha generado un gap a la hora de tener acceso a salud, la cual hace que al menos la mitad de la población mundial hoy no tenga servicios esenciales en salud. Anteriormente, como sucedían las cosas, y la labor fundamental del médico era centrar su trabajo en tener una buena relación con el paciente. Él evaluaba ese factor biológico de la mano de los factores socioeconómicos y emocionales para realmente entender qué era lo que estaba pasando con él. Entonces el médico se dedicaba a entender sus dolencias, pero también a entender sus problemas y sus deseos más allá del espacio clínico. Entonces, esa evaluación biológica y esa evaluación socioeconómica y emocional tenían igual peso a la hora de evaluar y generar un tratamiento óptimo para el paciente. Esa calidad humana, esa conexión, esa interacción con el paciente médico es la que hoy hemos perdido, gracias a todos esos excesos que he mencionado anteriormente. Y la ciencia de datos precisamente es buena en esto, nos permite que tengamos una salud mucho más humana y que volvamos a reconectar para generar soluciones mucho más oportunas y mejores para el paciente. Hace poco, creando una solución para una red hospitalaria aquí, conocí una empresa, una aseguradora en salud, que hace precisamente esto, volver la salud parte del día a día de las personas.
Entonces ellos lo que encontraron es que la ciencia de datos hace mucho más cercana al paciente con su salud y al médico con la salud del paciente. Así como cuando ustedes se van de compras, que es un proceso realmente sencillo, es una tarea muy tranquila que hace parte de tu vida, asimismo la ciencia de datos hace que lo podamos hacer en la salud, que sea igual, donde no solamente es reactivo cuando estamos enfermos o cuando estamos muriendo como normalmente sucede, sino que por el contrario lo hace consciente y lo hace parte de nuestro día a día. Esta aseguradora entonces lo que hizo fue entender cuáles eran sus principales problemas y encontró que uno de ellos es que la lenta reacción que tiene el sistema de salud para atender esta cantidad de pacientes ha hecho que el 75% de ellos sientan insatisfacción y poca credibilidad en el sistema simplemente porque no se sienten parte de él y sienten que no hay derechos para él en la industria de la salud. Y por otro lado encontraron que el 65% de esa labor que ellos tenían médica o no médica, de su labor diaria, estaba destinada a procesos repetitivos que no tenían nada que ver con la labor médica en la cual ellos estaban enfocados. Entonces lo que decidieron hacer en este caso fue hacer un proceso de implementación donde el 65% de estas actividades que eran repetitivas y fuera de la labor médica pudieran ser automatizadas y optimizadas con el fin de que todo estuviera centrado en la experiencia humana y en el proceso. En el centro estuviera el paciente como en todo el proceso de ideación. Entonces, lo que hicieron y los resultados que tuvieron ellos luego de hacer esta implementación con estos modelos de inteligencia artificial y de ciencia de datos fue que, primero, aumentaron la credibilidad en sus pacientes, en sus asegurados. Segundo, destinaron el 85% de todas sus consultas con los pacientes a tener una atención más cercana, humana, que atendiera a sus dolencias biológicas y hacer una profunda investigación de su comportamiento del día a día en cuanto a hábitos, no solamente en el espacio clínico, sino fuera de este espacio clínico. Por otro lado, lo que hacían era unir ese equipo médico con el equipo operativo, donde el equipo operativo lo que hacía es hacer como todo un análisis de lo que estaba pasando con el paciente y hacer una trazabilidad incluso antes de que asistiera a la parte médica o a las instituciones médicas. Y por último, todo esto lo unían con herramientas tecnológicas que les permitía optimizar procesos, automatizar procesos y encontrar hallazgos que fueran relevantes para el médico tomar decisiones en tiempo real y enfocar hacia un modelo muchísimo más preventivo. Los resultados entonces fueron fabulosos. Aumentaron este 85%, y además de eso optimizaron el Net Promoter Score, que es esa métrica que mide qué tanto sus asegurados o sus clientes recomiendan a otros pues a esta empresa. Lo que tuvieron fue un 90% de puntaje. Esto quiere decir que qué tanto le pueden recomendar ustedes a sus hijos que vayan a Disney para que ellos se diviertan. Dicho esto, creo que ninguno de nosotros realmente está preparado para escuchar decir que es demasiado tarde y que no hay nada que hacer por un paciente, por un hijo, por una esposa, por una madre, que morirá, que ya no hay nada que hacer y que es así de frío y así de cruel. Lo más interesante de la ciencia de datos es que permite ver esto con tiempo, para que no sea demasiado tarde salvar la vida de las personas que amamos. Permite identificar patrones que son relevantes para identificar la enfermedad con antelación y aumentar esa tasa de supervivencia. El problema más grande con los sistemas de detección actual que existen es que primero son muy costosos, son poco escalables, es decir, muy pocas personas realmente tienen acceso y requiere de una capacidad de una infraestructura instalada a la que pocos países como Colombia tenemos acceso. Entonces, hace poco, una Organización Mundial en Salud se acercó a nosotros y nos pidió ayuda para crear un modelo de detección temprana de leucemia linfocítica. Este tipo de enfermedad, además de ser una de las enfermedades que más mata a niños en el mundo, es muy difícil su proceso de diagnóstico en las etapas iniciales, lo cual reduce el porcentaje de supervivencia en estos pacientes. Entonces, imagínense que ustedes tienen un hijo. Si su hijo tiene leucemia y es detectado en un país como Estados Unidos, tiene una probabilidad de sobrevivir del 80%. Por el otro lado, si es detectado en un país como Colombia, se reduce a la mitad de esta cifra, es decir, tiene una probabilidad de sobrevivir del 40%. Y si es detectado en la etapa tardía de la enfermedad, se reduce a la mitad. Es decir, si su hijo tiene leucemia, es detectado en un país como Colombia o cualquier país de la región,
y es detectado tardíamente, esta probabilidad de sobrevivir se reduce a menos del 25%. ¿Cómo se sienten ustedes como padres cuando escuchan decir esto? Lo que hicimos entonces fue crear un modelo de inteligencia artificial que pudiera analizar imágenes de células donde detectaba linfocitos sanos y enfermos. Creamos un modelo, entrenamos un modelo con múltiples imágenes, miles de imágenes, que creara múltiples algoritmos y entregara uno óptimo en términos de precisión. En tan solo 48 horas tuvimos un resultado de un modelo que nos arrojó 92% de precisión. Normalmente este tipo de modelos puede entregar resultados en menos de 5 minutos. Y actualmente los médicos que analizan esta información, dependiendo de la variabilidad diagnóstica que tenga cada uno de ellos, puede disminuir o puede aumentar entre 1 a 2 días y luego pasar un informe para que el paciente pueda volver y entregar los resultados de la enfermedad. Entonces, este tipo de investigación lo que ha hecho es que primero aumente la probabilidad de que el médico pueda tomar decisiones en tiempo real para ayudar al paciente y además le permite aliviar la carga de la enfermedad en él. Este modelo en particular calculamos que podamos reducir el tiempo de diagnóstico de la etapa 3 de la enfermedad a la etapa 1, llevando como resultado que se pueda aumentar ese porcentaje de supervivencia a un 75%. Así es como la ciencia de datos hace que sea más humano la salud. Podemos unir al médico con ese conocimiento humano para que realmente podamos ser preventivos, detectar a tiempo enfermedades y poder ayudar al paciente. Haciendo esta charla, creo que realmente validé fuertemente la idea de que la ciencia de datos sí puede volver más humana la salud. Con la persona con la que decidí compartir mi vida, lleva meses y no años intentando ser diagnosticado de una condición muy extraña que él tiene. Y en los últimos meses hemos asistido a más de 17 especialistas, los cuales nunca nos han dado como una respuesta clara, simplemente nos mandan más exámenes y no nos dicen como nada concreto. La última doctora fue completamente distinto. Ella nos llamó con antelación, nos pidió el favor de que enviáramos toda su historia clínica de él y que además llenáramos un formulario con cosas que le pasaban, con preguntas que a él le sucedían en su día a día, sus deseos, sus emociones, sus problemas, en qué trabajaba, etc. Cuando llegamos a la consulta fue supremamente interesante porque la consulta estuvo destinada a que tuviéramos una conversación muy fluida, supremamente empática y que cuando lo examinó pudiera darnos resultados en tiempo real de lo que estaba pasando con el cuerpo. Lo que hizo básicamente ella fue hacer una analítica de datos muy sencilla donde metió toda la información médica junto con la información de su día a día emocional y toda la que acabo de mencionar y encontró patrones importantes que estaban dándole indicios de qué podía suceder con su cuerpo y qué pasos hacia adelante podríamos construir. En menos de 2 horas, lo que había sido tedioso por años y estos últimos meses nos dio muchísima claridad y nos dio esperanza con la posibilidad de ayudarlo a mejorar su calidad de vida y que ya no sintiera más dolor, y me llenó a mí de tranquilidad de no verlo sufrir, lo cual es algo invaluable para mí. Entonces, así es como la ciencia de datos hace la salud más humana de nuevo. Creo firmemente que este tipo de herramientas, junto al conocimiento médico o de cualquier profesional en salud, ayuda a que reencaucemos nuestro conocimiento como humanos, volvamos a que sea más humana la salud, encontremos hallazgos que son importantes para que no sea demasiado tarde salvar la vida de las personas que amamos. Entonces, creo firmemente en que la ciencia de datos, de la mano del conocimiento médico, permite reencauzar el conocimiento de los profesionales de salud para enfocarse en lo que realmente es importante, en mejorar la experiencia humana en cuanto a la atención del paciente, prevenir realmente este tipo de enfermedades y detectarlas a tiempo cuando es posible salvar la vida de estos. Estamos a tan solo una decisión de implementar este tipo de herramientas en nuestro sistema, que nos permita ayudarle a miles de colombianos que hoy lo necesitan y que cuando lleguemos allí podamos crecer a muchísimos más hasta el día en que finalmente podamos decir que nadie en la tierra morirá a causa de enfermedades que nosotros podemos tratar, pero que no están siendo detectados a tiempo. Por último, quiero recordarles que la salud no lo es todo, pero si no tenemos, no tenemos nada.
y es un derecho que debemos darlo y construirlo para todos nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.